Nuestra meditación diaria en la palabra de Dios, hoy en el Salmo 113 y verso 5, que dice: ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Quiero hablar con ustedes unos minutos sobre el tema del muladar al trono. La palabra muladar es una referencia a un lugar donde se arrojan los desechos, donde se tiran las cosas inútiles e inservibles. Muladar es el destino de las cosas inmundas, de las cosas repugnantes. En la versión más antigua de la Biblia del año 1909 se usa la palabra estercolero en vez de muladar. La palabra estercolero, que aparece en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4 y verso 5, nos habla de un lugar donde los caballos y las vacas y los camellos iban a hacer sus necesidades. Era como un gran basural, un lugar de desperdicios, y allí se reunían los pobres, los limosneros, los menesterosos, como dice el pasaje. Ahora este texto nos enseña sobre la gracia de Dios, que nosotros necesitamos comprender esa palabra gracia como un gran favor inmerecido que Dios hace. Sin duda, hoy Dios está sacando gente de lo más bajo del pecado. Hoy Dios está sacando gente de los lugares más inmundos y los está sentando en un lugar de privilegio. Los está sentando junto a los príncipes de su pueblo, como dice el texto. Esta obra es la obra de la gracia de Dios. Y de verdad que Dios se deleita en hacer cosas que nosotros no esperábamos y no imaginábamos. El Salmo nos habla aquí de menesterosos. Esa es una referencia a una persona necesitada. Menesteroso es alguien falto de muchas cosas. Es lo que hoy llamaríamos un marginado o un indigente. Ahora quizás usted no quiere reconocerlo, pero hoy nuestra vida está sentada en un muladar. Nuestra vida está sentada como en un lugar de desperdicio, de desecho, rodeado de cosas inservibles. Quizás hoy somos dueños de un alma vacía, de un alma resquebrajada, reseca. Quizás somos dueños de un alma sufriente y nuestra vida está allí envuelta de desperdicio. Estamos allí atrapados en un mundo inmundo. Todo esto me hace recordar mi pasado lejano, cuando 37 años atrás vivía sin Cristo, pero un día Cristo vino y me buscó en mi muladar, en ese lugar inmundo de desperdicio, y Él me sacó de la bajeza del pecado y me hizo sentar en la altura junto a los príncipes de su pueblo. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2 y el verso 8, dice que Dios levanta del polvo al pobre y de el muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Dios nos saca del lugar más indigno. Dios puede sacarnos del lugar más despreciable por medio de su Hijo amado Jesucristo. Frente a esa obra yo debo tener un corazón agradecido por ese cambio tan grande que Dios produjo en mi vida y por esa salvación eterna que Él me dio en su Hijo Jesucristo. Del muladar al trono, del muladar Él me sacó para sentarme en el trono con los príncipes de su pueblo. Cuando pienso en esta palabra príncipe, sé que en medio de ellos hay riquezas abundantes y que disfrutan de honores especiales. La palabra príncipe me hace pensar, para alguien que estuvo en el muladar, que estamos hablando de gente que como si fuera de otra sangre, como si fuera de otro reino. Pero en medio de los tales me hará morar Dios por medio de Jesucristo. Desde el lugar más bajo, desde la pobreza más profunda, Él me puede llevar al trono junto a los príncipes de su pueblo.
Y todo esto sucede por gracia de Dios. Nunca podremos librarnos de nuestro muladar, de nuestro estercolero, si no es por la gracia de Dios. Ella solamente nos puede librar de las duras cadenas del pecado. Nunca podremos escapar de las miserias del muladar si Cristo no interviene en nuestra vida como único y suficiente Salvador. Esa palabra príncipe nos habla de un heredero al trono. Y usted y yo que conocemos a Jesucristo como el Salvador, somos herederos a un trono eterno, a una salvación eterna. Y una vez más, todo esto es por gracia de Dios. Un gran favor, un favor inmerecido de Dios. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí estoy en el muladar, ahí estoy en el estercolero, en el lugar de los desechos, en el lugar de las cosas inservibles, en un lugar inmundo. Pero hoy Cristo tiene su mirada sobre mi necesidad y hoy Cristo quiere venir a mi vida, salvar mi pecado, darme salvación eterna y hacerme vivir esa experiencia grandiosa, sacarme del muladar y sentarme en el trono junto a los príncipes de su pueblo, y esto por toda la eternidad.